Bien, vamos a continuar con el libro de Génesis. Habíamos considerado hasta el capítulo 31. Bueno, vamos a retomar Génesis, capítulo 31. Habíamos estado considerando acerca de Jacob, su experiencia. Habíamos dicho cómo Dios fue tratando con su vida. Y estuvimos viendo ya algunas de las circunstancias que él enfrentó y habíamos visto capítulo 30 y el verso 25, luego del nacimiento de José, que empieza a haber un cambio en su vida. Bueno, y justamente estábamos considerando acerca de cómo son estos cambios y cómo Dios va a utilizar toda esta circunstancia para ir transformando la vida de este varón, Jacob. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, Génesis capítulo 31 y el verso 17. Y dice así la palabra de Dios: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tierra de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de los 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ello y buscó Labán con toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado, para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas
¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Como dije, Dios está tratando con la vida de Jacob, y lo que él está usando, como estuvimos ya viendo y vamos a seguir considerando, es su propia relación de familia para lograr su propósito. Y así también ocurre con nosotros en este tiempo. Dios utilizó en la antigüedad y utiliza hoy nuestra familia, los 2 tipos de familia, en lo natural y en lo espiritual. Dios va a ir usando para ir transformando la vida de este varón. Aquí en los últimos versículos de este relato que encontramos, vemos cómo Jacob recuerda cada una de sus circunstancias, de sus experiencias, todo lo que él sufrió estando en ese lugar. Y vemos cómo este hombre salió a buscarle, a reclamarle, y también vemos la constitución de esta familia. Dice, Raquel tomó los ídolos y los puso, dice, los escondió. Y esos ídolos tienen varios significados. Ninguno de ellos habla de algo bueno. En primer lugar, habla de aquellas costumbres de este mundo que están arraigadas, que están ocultas. Pero también hay una cosa muy interesante aquí. Para las comunidades árabes, sobre todo en la antigüedad, poseer los ídolos de la familia era ser heredero de los bienes. Ese también es muy interesante contemplar, porque ellos salen buscando, volviendo a la tierra de Jacob, buscando una nueva etapa, pero vemos la actitud de esta mujer. Ella todavía, igual que Jacob, tiene mucho que aprender. Y así también nosotros caminamos por la fe, avanzamos, a veces más rápido, a veces no tanto, pero todavía hay muchas cosas que Dios va a tratar en nuestra vida. Bueno, vemos aquí este cuadro y vemos también la actitud de Jacob. Dice el versículo 43, respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros 2. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedra e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán, Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad, el majano del testimonio. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros 2. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro, si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros 2. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo.
Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Bueno, como dije, estamos considerando el regreso de Jacob a su tierra. Sabemos que Dios le inquietó. Dios le había prometido, cuando vimos en el capítulo 28, que no lo dejaría y lo volvería a traer. Y ahora él comienza a dar pasos de fe. Es una fe incipiente, es una fe pequeña y por lo tanto va a pasar experiencia, igual que nosotros. Escuchamos la palabra de Dios, Dios por su Espíritu Santo inquieta nuestra vida y empezamos a dar pasos de fe y eso va a traer conflictos. En este caso, conflictos de familia. Y nosotros por naturaleza no nos gustan los conflictos. Si nos dan a elegir, preferiríamos encontrar otro camino. Pero Dios tiene su forma. Y gracias al Señor que Él le va a guiar en lo correcto. Vemos, Él está regresando y Dios se hace responsable por este viaje. Y así también Dios se hace responsable por cada uno de nosotros. A veces pensamos que nuestra vida está llena de casualidades, pero en realidad Dios tiene el control de todas las cosas. Y vemos aquí en el capítulo 32, dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Manaim. No sé cuántos aquí en este lugar, o tal vez los que nos están escuchando por internet, han tenido esta experiencia de ver una revelación de este tipo. Yo creo que sería suficiente para que quedemos impactados. Pero como vamos a ver aquí en este capítulo, Jacob está más razonador que nunca. Y a pesar de que él tiene esta revelación, todavía su fe es pequeña. Y como siempre digo, no le vamos a condenar porque nosotros también somos muy parecidos. Comenzamos a tener revelación, escuchamos la palabra de Dios, pero él va a tener que pasar una y otra vez por la etapa del desierto. Y así también nosotros vamos aprendiendo. Dios le muestra su fidelidad. Primeramente le habló y ahora se manifiesta. Y así también pasa con nosotros. Pero, ¿qué va a hacer Jacob? Bueno, dice el verso 3, envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Aquí, ya por su forma de manifestarse, estamos viendo cuál es su condición. Le llama Señor a Esaú. Y la palabra de Dios nos enseña que de la abundancia del corazón hablan los labios. Ya vamos a considerar de qué habla esta declaración. Sabemos que Jacob huyó de Esaú. Esaú es tipo del creyente carnal y representa también a la carne y también representa a los gentiles. Pero él ahora, movido por nuestro Dios, él está regresando a su lugar. Pero vemos que todavía tiene una visión incorrecta. Él va a manifestar aquí cuánto le teme a Esaú y cuánto del razonamiento todavía lo domina. Dios le habló
Dios envió campamento de ángeles, pero Jacob sigue teniendo el mismo temor. Bueno, y note lo que dice aquí. Les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hacer gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Nada mejor que una circunstancia para sacar a luz lo que hay en nuestros corazones. Porque a veces creemos que ya aprendimos la lección, pero el Señor permite una circunstancia. Muchas veces somos vencedores porque la circunstancia todavía no apareció. Es fácil hablar, declarar, hasta que alguien viene con la noticia, viene Esaú y 400 más. Y ahí se nos acabó el hombre valiente de fe. Pero así fue Jacob. Dice, tuvo gran temor, no que tuvo temor, un gran temor. Y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Razonamiento total. Así está Jacob frente a la circunstancia. Él va a seguir siendo tratado por nuestro Dios igual que cada uno de nosotros. A veces creemos que hemos avanzado, pero Dios va a seguir probando su obra en nosotros. ¿Y cómo Dios va a probar si no es por una circunstancia? Yo siempre le digo a los hermanos, la circunstancia no cambia, porque muchos creen que alguien cambió porque vino la circunstancia. No. Siempre tuvimos el mismo problema, pero no lo manifestábamos porque lo disimulábamos, hasta que apareció la circunstancia y sale a luz lo que en verdad hay. Así se va a manifestar aquí, y Jacob va a sacar a relucir lo que hay en su corazón. Y dice el versículo 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, mire qué cuadro encontramos aquí. Hace poco meditábamos también en el libro de los jueces. Dios habla, ellos escuchan, pero después están dudando. Y dice aquí esta porción, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a su siervo, cada manada de por sí. Y dijo a su siervo, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú, mi hermano, te encontrare, y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob,
que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Pero se ve que tenía insomnio. La misma situación, el estrés de la situación, se ve que le hizo dormir, pero muy breve. Y hace poco meditábamos en la experiencia de David cuando volvió al desierto, cuando tuvo el episodio con Absalón. Y él ahí en el Salmo hace mención y dice: Dios, Dios mío, de madrugada te buscaré. Se ve que él tampoco podía dormir por las circunstancias, y así muchas veces ocurre en nuestra vida. Ahí está la palabra de Dios, está su promesa, pero allí en el otro lado está Esaú y 400 hombres, y en el medio está Jacob. Y dice: se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios, como dije, está tratando con Jacob. Él está haciendo su obra. Y aquí hay varias cosas muy interesantes. Esta es una nueva etapa y un nuevo trato de Dios con Jacob. Jacob lucha ahí en Peniel y queda limitado. Empieza a manifestar que tiene una flaqueza reconocida. Él es débil y totalmente dependiente. Y así también es el trato de Dios con nosotros. Muchas veces razonamos, tenemos una fuerza natural, un intelecto, una astucia natural. Y Dios primeramente nos habla, nos vuelve a hablar y empieza a tratar en nuestra vida. Y así como Dios le prometió a Jacob, también nos promete a cada uno de nosotros. Él va a cumplir su obra. Así dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Y así también vemos el trato de Dios con Jacob. Él está lleno de razonamiento, está lleno de planes, pero Dios tiene otros planes. Gracias al Señor, porque así como fue con Jacob, es con nosotros. A veces preparamos, ideamos, maquinamos, pero Dios nos va a llevar a la debilidad y a la total dependencia. Este hombre ahora queda limitado. Pero note lo que dice el verso 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí vemos esta hermosa declaración. Dios le llama vencedor, pero él, como vamos a ir viendo, todavía no se toma de lo que Dios dijo. Y así también somos nosotros. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, creo que todos conocemos
Romanos capítulo 8 y el verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra de Dios así declara, pero nosotros miramos nuestra condición, miramos nuestra realidad, nuestra circunstancia, pero gracias al Señor que la palabra de Dios una y otra vez nos habla y nos recuerda que nuestra victoria está en Cristo, no es algo natural. Pero como dije, todos pasamos esta experiencia, algunos están menos y otros estamos más ahí. Lo importante es que estamos todos aprendiendo. Marcado de por vida. Ahora es una persona más necesitada aún. Y vamos a volver a nuestra porción del capítulo 32. En el versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¡Qué hermoso cuadro! Una noche. La noche, como sabemos, habla de adversidades. Esta no fue una noche cualquiera, fue una noche que lo dejó marcado de por vida. Y así también Dios prepara. Pasamos días tranquilos, y a veces días tormentosos, y noches también apacibles, y noches tormentosas. Y cuando empiezan a pasar circunstancias, nos damos cuenta que Dios está tratando con nuestra vida. Por supuesto que si razonamos, empezamos muchas veces a pensar que va a ser imposible que lleguemos. Pero cuando el Espíritu Santo nos revela el interés de nuestro Dios en cumplir su propósito de preparar una esposa para su hijo, entonces descansamos en la fidelidad de Dios. No hay capacidad humana en Jacob y tampoco hay capacidad humana en nosotros. Pero nuestro Dios sí que es capaz. Él prepara un encuentro en nuestra vida. Seguramente Jacob ni se imaginó lo que iba a pasar esa noche. Estaría ansioso, levantó su familia en esa oscuridad, pero Dios estaba allí esperándole. Y así también con nosotros. Él tiene todo el tiempo de la eternidad y nos espera. Y va a salir a nuestro encuentro como fue también con Jacob. Bueno, y dice el capítulo 33, alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú. Tan rápido Dios le va a tomar el examen. Y así también pasa con nosotros. Dios nos habla, Dios prepara la circunstancia, y enseguidita vemos que aparece el motivo de su miedo. ¿Será que Jacob aprendió? Bueno, Jacob está aprendiendo lentamente, pero gracias a Dios que está aprendiendo y está volviendo. Eso también es muy importante para considerar aquí. Ahora le vemos a Jacob yendo en camino a Canaán. Y al ver a Esaú, él manifiesta nuevamente su temor. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas, y puso la sierva y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Qué encontramos aquí? Todavía, a pesar de él manifestar su fe y reconocer el trato de Dios, él todavía está
aprendiendo. Todavía está aprendiendo. Y todos estamos aprendiendo. Hoy justamente compartía con los hermanos una porción que está en 2 Timoteo, capítulo 1. El apóstol Pablo también, él aprendió. Cuando escribe a los filipenses, dice, he aprendido a contentarme. Dice. Todos estamos siendo enseñados. Y Pablo agrega y dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dice. Eso ninguno viene sabiendo del nacimiento, sino que vamos aprendiendo por la circunstancia. Y aquí en 2 Timoteo y en el capítulo 1, sabemos que esa fue la última carta que escribió el apóstol Pablo, y él está allí en un calabozo y está alentando a Timoteo. Pero el versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dos cosas vemos aquí. Dice, he creído y estoy seguro. Y como siempre digo, a veces no precisamos una gran y extensa lectura de la palabra, sino necesitamos que la palabra de Dios se revele y se grabe en nuestro corazón. Pablo tiene esta seguridad y dice, he creído y estoy seguro. Y nosotros también podemos apropiarnos de la palabra de Dios. Por creer tenemos seguridad, por creer. Tal vez nuestros pasos van a ser vacilantes, como fueron los de Jacob. Pero Dios está en control. Él sabe todo lo que está aconteciendo, está preparando la circunstancia, sus ángeles están en la escena también. Y nada se escapa del propósito de Dios. Y vamos a ver lo que aconteció. Dice el versículo 3, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Le vemos otra vez, manifestando nuevamente su astucia natural. Su astucia natural. Como dije, aquí también en esta porción vemos un cuadro de Israel volviendo a su tierra. Ellos en el año 606 a.C. fueron llevados cautivos a Babilonia. Bueno, vemos aquí a Esaú representando a los gentiles y vemos la actitud de Jacob. Esaú, aquí como lo encontramos, dice el versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Esaú está feliz que Israel regresa, y así también las naciones. Cuando en 1948 comenzó el regreso de Israel a su tierra, las naciones, la gran mayoría, aceptaron y agradecieron por esta hermosa noticia. Pero vemos la actitud que tiene Jacob, su triste condición. En primer lugar, le llama Señor, como habíamos visto, y también se inclina 7 veces. Y así Israel también, en vez de reconocer a Jehová, reconoce a las naciones gentiles que le ayudaron. Bueno, pero como dije, vemos aquí un cuadro de la obra de Dios. Un día el mundo se inclinará a Israel, pero hoy Israel se inclina al mundo, depende de las otras naciones. Bueno, y así también muchas veces ocurre con nosotros.
Dios está haciendo su obra y en vez de agradecer a nuestro Dios, miramos a las personas. Y vamos a ver un poco más, ya se está por cumplir la hora. Vemos el trato y cómo se va a ir manifestando lo que hay en el corazón de Jacob. Dice el versículo 5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que te he encontrado? Y Jacob respondió, él halló gracia en los ojos de mi Señor. Otra vez le dice de esa forma, mi Señor. La actitud de Jacob, una actitud donde la fe es dubitativa, lleva a toda su familia a inclinarse frente a Esaú. Y aquí también hay enseñanza para nosotros. Todos tenemos responsabilidades. Los adultos, nuestra responsabilidad es enseñar el mejor de los tesoros a nuestra familia, que es la vida de fe. Pero si nosotros mismos estamos dudando, ¿qué cosa vamos a enseñar? Aquí vemos a toda la familia, uno por uno se van inclinando frente a Esaú. Y dice el verso 9, y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Vemos otra vez la manifestación de la condición de Israel. Mira a este hombre que la palabra lo describió cuando nació como un hombre peludo, peleador. Lo mira y dice, he visto el rostro de Dios. Mire que hay que tener un problema de visión para tener este tipo de opinión. Pero también vemos aquí otra enseñanza. Cuando nuestra conciencia nos acusa, vemos el rostro de aquel que perjudicamos y queremos huir. Bueno, eso también ocurre muchas veces. Pero gracias al Señor que por su palabra aprendemos cómo solucionar nuestros problemas de familia, natural y espiritual. Y dice el versículo 11, acéptate ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si la fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Vemos aquí cómo continúa este relato. Varias cosas van a hacer manifestar lo que hay en el corazón de Israel. Él sigue dudando de su hermano. Su hermano le propone
dejarle la tropa que viene con él para que le acompañen, pero él prefiere seguir solo. Pero no es una declaración de fe, sino una declaración de su incredulidad. Y él va a avanzar. Recordamos que él está volviendo hacia Betel. Pero ahora aquí él va a tener una parada inesperada. Y así también somos nosotros. Tenemos un programa preparado por nuestro Dios, pero a veces tomamos nuestro tiempo también. Hay paradas inesperadas y muy caro le va a salir a Jacob y a su familia este cuadro. Ellos llegan, edifican una casa en aquel lugar y también levantan un altar. Y lo llaman a ese altar Dios, el Dios de Israel. Y dice, erigieron un altar en aquel lugar, seguramente tuvieron un culto en aquel lugar, están acampados ahí, cansados del camino, emocionados por el reencuentro. Pero a veces también así ocurre con nosotros. Pasamos experiencia y las emociones empiezan a gobernar nuestra vida. Pero Dios nos está esperando en otro lugar, pero nosotros todavía estamos aquí, dando vuelta. ¿Y qué va a ocurrir en aquel lugar? Bueno, vemos aquí descrito que se erigió un altar. Todos diríamos, pero qué gran cosa. Y bueno, gracias al Señor por cada altar que se levanta. Pero muchas veces no estamos en la perfecta voluntad de Dios. Y lo que sí estamos todos, igual que Jacob, es en la gran escuela de Dios. Jacob va a ser tratado, y así también vemos aquí un cuadro de Israel en su regreso. Y dice, después de eso que relata la palabra de Dios acerca del altar, acerca de la casa, está todo muy tranquilo, pero Dios lo está esperando en otro lado. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Y habló al corazón de ella, y habló Siquén a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones. Y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo cual no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, y morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras.
y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no los prestareis oído para circuncidaros y tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquén, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquén, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes, llevaron cautivo a todos sus niños y mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Bueno, aquí vemos, como dije, una vez más el trato de Dios con Israel. Tanto con este varón llamado Israel, con todo lo que él representa, como también el trato de Dios para con la nación de Israel. Él está regresando a su lugar, pero no vemos aquí que le haya consultado a Dios. Pero igualmente vamos a ver la mano de Dios obrando. Y a pesar de los pactos que encontramos aquí, del pacto que se hizo, Israel va a salir enriquecido de aquel lugar. Y así también Israel como nación. Hay muchos pactos que ellos han hecho, pero la mano de Dios está obrando a su favor y las riquezas de todos estos gentiles está pasando a mano de su pueblo terrenal. Si miramos en lo natural, una cosa es ver en lo espiritual y otra cosa ver en lo natural. Ahora Jacob ve el resultado de esta circunstancia. Como dije, él no oró a Dios para detenerse en ese lugar. Y ahora le vemos como resultado, él tiene más temor que el que tenía antes. Porque antes le tenía miedo a Esaú, ahora le tiene miedo a los cananeos. Y así también cuando Dios está tratando con nosotros. Y gracias al Señor si aprendemos a reconocer cuál es el trato de Dios, qué es lo que Él nos quiere mostrar, cómo está obrando y nos está llevando a una total dependencia. Dice la Escritura que Jacob terminó adorando a Dios. Aquel joven que era astuto, que era rápido para los negocios, Dios transformó su vida. Y así también con cada uno de nosotros. Hasta aquí nomás, la hora se fue, que se les bendiga ricamente.